para hablar de este personaje también involucrado en el tema de la tesis plagiada de Yasmín Esquivel y también de estos alumnos de Báez Gutiérrez, pues nos acompaña Álvaro Delgado, quien hoy muy temprano se dirigió hacia Xochimilco hablar para hablar también con el abogado y está en estos momentos ya Álvaro Delgado. Le damos la bienvenida a este nuevo Café y Noticias. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto tenerte aquí. Un gusto para mí y seguramente también para el auditorio el inicio de esta nueva etapa de Café y Noticias. Así es que, Dani, Perla, muchas felicidades. Y pues sí, hay que comenzamos el año así como en esta novedad en la programación de Sin embargo al aire, eh, abordando pues un tema que ya habíamos abordado desde finales del año pasado, desde que estalló mismo este tema muy turbio, sin duda, del supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel Moza, de un abogado fantasmal que de pronto aparece ya en dos episodios. Uno, efectivamente, en un testimonio que le da a la que fue su asesora de tesis y que al mismo tiempo fue también asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y el testimonio que rinde este personaje, el abogado Báez Gutiérrez, pues admite, tal como lo presentó la asesora de tesis ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que copió partes del proyecto de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero el sábado también de una manera muy curiosa, el periódico Eje Central, el portal Eje Central, publica esta entrevista con el propio Báez Gutiérrez, en el que, si bien admite que tuvo posibilidad de conocer de otro trabajo, no sabía él de quién, asume, bueno, ratifica como original su propia tesis. Entonces, sí es un caso muy turbio que, por supuesto, se difunde en una coyuntura muy peculiar en víspera de la elección que hoy tiene lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en punto de las 12 del día, cuando se elegirá a quien será presidente o presidenta de la Corte hasta el año 2026. Un cargo de enorme relevancia para el país, no solamente para el Poder Judicial. Por eso es tan relevante este tema, por eso es tan importante, digamos, poderlo analizar desde todos sus ángulos, porque no es solamente, por supuesto, tomar solamente una parte. Lo que publicó el escritor Guillermo Sheridan en el portal Latinus, sin duda no deja lugar a dudas de que hay una prácticamente identidad entre partes de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y parte de la tesis del abogado Báez Gutiérrez. Y es muy importante los tiempos en este caso. El abogado Báez Gutiérrez se tituló antes que la ministra Yasmín Esquivel y por supuesto esto puede concluir que efectivamente fue la hoy ministra la que plagió el trabajo. Pero en tanto que compartieron la misma asesora de tesis, entonces esto ya genera, por supuesto, otros elementos de análisis y de deliberación pública que es importante tomar en consideración. Y más de manera específica, Perla, Dani, ya de manera más específica, un muy eh, peculiar testimonio que rinde efectivamente Báez Gutiérrez en el sentido de que, pues, en el sentido de que
él tomó partes del proyecto de tesis de la ministra sin saber, dice él, que se trataba efectivamente de esta persona. El testimonio a mí me parece que es también de enorme relevancia para saber qué fue lo que pasó, porque quien presenta este testimonio es Marta Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra y la misma asesora de tesis del abogado Báez Gutiérrez. Inclusive esta señora, esta maestra, Marta Rodríguez Ortiz, se presentó, bueno, dice que recibió en su domicilio una carta de puño y letra de quien la firma como Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y después de que recibe esta carta, la maestra Rodríguez Ortiz va al domicilio de Báez Gutiérrez el 29 de diciembre del año pasado, va a su casa y se encontraba ahí el abogado Báez Gutiérrez, quien se identificó con su cédula profesional. Esto es lo que presenta la maestra Rodríguez Ortiz ante el Ministerio Público. Y lo que dice es que efectivamente él envió la carta que ella recibió en su domicilio y en la que él reconoce textualmente: por lo anterior, manifiesto que tuve la oportunidad de revisar y estudiar varias partes del trabajo de otra alumna. En días recientes he visto en medios de comunicación que la tesis de la cual es de Yasmín Esquivel Moza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quiero de manera libre y voluntaria aclarar que es un hecho real, que pude tomar partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986. Lo anterior para todos los efectos legales y administrativos de las autoridades universitarias que haya lugar. Esto es lo que dice el abogado Báez Gutiérrez, que es para mí de enorme relevancia este testimonio íntegro que hoy, hay que decirlo, publica el periódico El Universal de manera íntegra, porque antes la ministra Esquivel había dado a conocer la parte en la que admite él esta parte. Hoy, al hacerse público en el Universal, efectivamente, inclusive la dirección del licenciado Báez Gutiérrez, yo me trasladé a su domicilio y toqué la puerta de su casa. Es una casa de 2 niveles, pintada. Bueno, voy a dar características porque por un asunto de no solamente de respeto, sino del derecho que tiene a la privacidad este abogado. Pero toqué, él me respondió, me dijo que yo me identificó como periodista y él me dijo que no me podía atender porque estaba recién operado del ojo izquierdo de cataratas. Efectivamente, como se lo dijo al medio Eje Central. Le pregunté si era posible formularle 2 preguntas, por lo menos a distancia, y me dijo que no me podía atender. Le dije que si me permitía entonces hacerlo vía telefónica y tampoco. De manera que él me dijo que ya no va a hablar nada más del asunto y que todo está dicho y que no me podía atender. Yo trato de ser siempre respetuoso de todas las personas cuando, por supuesto, se niegan a una conversación, y lo único que yo le pregunté fue si efectivamente era auténtica la carta que había enviado a su asesora de tesis y si había reconocido en esta misma carta que él había tomado partes del proyecto de tesis de otra alumna, en este caso de la ministra Yasmín Esquivel.
ya no me respondió, a pesar de que le insistí en varias ocasiones si era posible que habláramos, pero efectivamente esta persona existe, esta persona, por supuesto que de acuerdo con lo que se encuentra en el expediente de la Fiscalía General de la República, admite que tomó partes del proyecto de tesis de la ministra. Entonces, sí es un caso muy turbio, y la UNAM, que es la autoridad que debe resolver el caso, pues ha aplazado su determinación después de que la ministra Yasmín Esquivel, o más bien, más específicamente, la asesora de tesis de ambos estudiantes, de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, presentó esta carta en la que Báez Gutiérrez admite haber tomado partes. Entonces, lamentablemente la UNAM no emite una determinación sobre el caso antes, y muy probablemente no ocurrirá el día de hoy, día en que, por supuesto, es muy importante para la elección del presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no sé si sea posible, inclusive no sé si se pueda escuchar de manera adecuada. Es muy bajito el volumen del audio que yo grabé desde la calle en el domicilio del licenciado Báez Gutiérrez. Voy a ponerlo a ver si es posible que se escuche lo que dice el abogado Báez Gutiérrez, si me permiten, Daniela, Perla. Adelante, Álvaro, muchas gracias. Oiga, licenciado, yo soy periodista, me llamo Álvaro Delgado Gómez. Solamente le quiero hacer un par de preguntas, ¿es posible? No es posible porque no debo hacer ningún esfuerzo, estoy operado. Aunque sea de esa manera como usted me lo dice, hoy la Fiscalía de la Ciudad de México resolvió que usted plagió el trabajo de la ministra. Disculpe, no puedo contestar porque ya le dije que estoy operado. Nada más una última cosa. Eso fue lo que respondió el abogado Báez Gutiérrez desde dentro de su casa. Es una modesta vivienda, pues en el centro de uno de los barrios de Xochimilco. No voy a dar la dirección, pero efectivamente es en esa calle, cuyo nombre de la calle tampoco voy a proporcionar, pero efectivamente lo alcancé a ver después por una rendija. Él traía un gorro de estambre, estaba muy abrigado, y fue justo en el momento en el que se introduce a su vivienda desde el patio. El tema, vuelvo al meollo del asunto, sí es de enorme relevancia porque pues está en entredicho la reputación, la trayectoria, la integridad, la honestidad de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de si logra ser electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy. Más allá efectivamente de si es o no presidenta es de la Corte, es muy importante que se esclarezca a cabalidad si plagió la tesis de quien se tituló primero, o si efectivamente el responsable es el abogado Báez Gutiérrez, o quizá ninguno de los dos lo es y la principal responsable es la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue asesora de ambos, o
es un conjunto de equívocos o de mala fe, de conductas inaceptables, por supuesto, para cualquier aspirante a licenciado o a cualquier actividad profesional, más tratándose, por supuesto, de licenciados en Derecho. En fin, es un asunto, por supuesto, que debe quedar debidamente esclarecido, más allá de quién, por supuesto, difundió en primera instancia esta información, más allá de si el portal Latinus es de este grupo del clan de Roberto Madrazo y si Guillermo Sheridan pertenece al grupo que pertenece de Enrique Krause. Más allá de eso, lo que las autoridades deben hacer es que no haya ninguna duda. Ya se pronunció la Fiscalía de la Ciudad de México el día de hoy, lo que concluye es que la ministra no plagió porque la admite el abogado Báez Gutiérrez que él tomó en todo caso partes de la tesis o del proyecto de tesis de la ministra. Espero no haber confundido más también al auditorio, porque además se dio este escándalo en días en que mucha gente salió de vacaciones y se desconectó, pero es deber de los periodistas, es deber de los medios que quede debidamente esclarecido este caso. Exacto, Álvaro. No, muchas gracias por todo lo que nos comentaste. Como dices, ya son muchas voces las que este fin de semana, que fue como de descanso, salieron a dar pronunciamientos. Es muy importante lo que nos pasaste ahorita porque, pues sí, la figura, como lo decías, fantasmal de Báez Gutiérrez es sin duda clave en todo este entramado de polémica que está rodeando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy toma una decisión importante que sí va más allá de lo de la tesis. Es crucial lo que se defina el día de hoy, así que muchísimas gracias por toda esta amplia exposición y sobre todo por el reportaje que te aventaste, la reporteada del día de hoy a Xochimilco. Muchísimas gracias, Dani, muchas gracias, Perla, y por supuesto, de esto vamos a seguir abundando también en Sin embargo al aire, y nos vemos en la tarde a las 6 en punto en Los Periodistas. Muy buenos días a ti, Dani, gracias, Perla, y buenos días a todo el auditorio. Gracias, Álvaro. Nos vemos y feliz año.